La desaparición. En una noche fría de noviembre, la ciudad de Madrid se sumía en un silencio inusual. Las luces de las farolas parpadeaban y una niebla espesa cubría las calles. En el barrio exclusivo de La Moraleja, la mansión de don Fernando Álvarez, uno de los empresarios más influyentes de España, permanecía en penumbra. Esa noche, algo perturbador estaba a punto de suceder. Don Fernando, conocido por su fortuna en el sector inmobiliario y su carácter reservado, había organizado una cena privada con sus socios más cercanos. La velada transcurría con normalidad, hasta que, de repente, él se excusó para atender una llamada urgente. Pasaron los minutos y don Fernando no regresaba. Los invitados comenzaron a inquietarse. Su esposa, doña Isabel, subió a buscarlo, pero su habitación estaba vacía. El teléfono móvil de don Fernando yacía sobre la mesa y su chaqueta aún colgaba en el perchero. No había señales de lucha ni indicios de una salida apresurada. La preocupación se transformó en alarma. La policía fue alertada de inmediato. Al llegar, inspeccionaron la mansión minuciosamente. No encontraron ninguna pista que indicara el paradero de don Fernando. Las cámaras de seguridad no mostraban movimientos sospechosos. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Los medios de comunicación se hicieron eco del misterio. Los titulares hablaban de la desaparición del siglo. La opinión pública especulaba. ¿Se trataba de un secuestro, una fuga planificada o algo más siniestro? Los investigadores comenzaron a indagar en la vida de don Fernando. Descubrieron que, a pesar de su éxito empresarial, había acumulado enemigos poderosos, competidores, ex-socios y hasta familiares resentidos figuraban en la lista de sospechosos. Mientras tanto, doña Isabel se mostraba desconsolada. Aseguraba que su esposo no tenía motivos para desaparecer voluntariamente. Sin embargo, algunos allegados mencionaban tensiones recientes en el matrimonio. La incertidumbre crecía. La policía decidió ampliar la búsqueda más allá de la mansión. Peinaron los alrededores, interrogaron a vecinos y revisaron grabaciones de tráfico. Pero cada pista parecía conducir a un callejón sin salida. El caso se volvía cada vez más enigmático. Un detective veterano, el inspector López, fue asignado al caso. Conocido por su aguda intuición, comenzó a reconstruir los últimos movimientos de don Fernando. Descubrió que, días antes de su desaparición, había realizado transacciones financieras inusuales. ¿Estaba preparando su huida? La investigación apenas comenzaba, y cada hallazgo añadía nuevas capas de misterio. El inspector López sabía que debía adentrarse en las sombras del poder y la ambición para descubrir la verdad detrás de la desaparición del magnate. Secretos entre las sombras. Pasaron 48 horas desde la desaparición de don Fernando y la tensión era insoportable dentro de la mansión. Doña Isabel apenas dormía y los sirvientes eran interrogados una y otra vez. Pero hubo un detalle que solo el inspector López notó: un pequeño colgante de oro cubierto por el polvo en la esquina trasera del despacho del empresario. Ese colgante no pertenecía a la familia. López lo recogió con sumo cuidado y lo envió a análisis. Mientras tanto, empezó a revisar las llamadas realizadas desde el teléfono fijo de la casa. Una de ellas había sido a un número desconocido, ubicado en una aldea remota de Galicia, pocas horas antes de la cena. El inspector decidió seguir ese rastro personalmente. Llegar a la aldea fue un viaje largo y silencioso. Una lluvia constante acompañaba el trayecto del coche oficial mientras el viento azotaba los árboles torcidos por el tiempo. En ese rincón perdido de España encontró una cabaña abandonada, pero en su interior había señales recientes de actividad, cenizas aún tibias en la chimenea y restos de una botella de vino caro. Sobre una mesa polvorienta encontró un documento con el membrete de una de las empresas de don Fernando. No había duda, el empresario había estado allí. Pero ¿por qué? ¿Qué lo había llevado a ese lugar tan apartado y alejado del lujo al que estaba acostumbrado? ¿Estaba escondiéndose?
El inspector regresó a Madrid con más preguntas que respuestas. A su vuelta, los resultados del colgante llegaron. Pertenecía a una mujer desaparecida hacía 3 años, una periodista llamada Marta Segura. Esa revelación lo cambió todo. La desaparición de don Fernando podía estar conectada a un caso anterior que jamás había sido resuelto. López decidió revisar los archivos del caso de Marta. Ella investigaba una red de corrupción en las altas esferas del poder empresarial español, y uno de los nombres mencionados en su libreta personal era el de Fernando Álvarez. Todo comenzaba a encajar, aunque el peligro se volvía cada vez más real. El inspector solicitó protección policial adicional. Sabía que estaba pisando terreno minado. Aún así, continuó su investigación con cautela, empezando por los archivos confidenciales de las empresas de don Fernando. Ahí, descubrió una serie de pagos hechos a una cuenta suiza a nombre de una organización que había sido disuelta hacía más de 10 años. Mientras eso ocurría, un nuevo testigo se presentó. Un jardinero que trabajaba en la propiedad desde hacía décadas. Según él, Fernando había sido visitado en secreto por un hombre encapuchado durante varias noches seguidas en la última semana. Nunca vio su rostro, pero escuchó una palabra repetida en voz baja: Castillo. López rastreó esa pista hasta una propiedad antigua en Segovia, conocida como el Castillo de los Olvidados. Pertenecía a un fondo inmobiliario vinculado indirectamente a Fernando. El lugar estaba cerrado desde hacía años, pero el inspector consiguió una orden judicial para entrar. Al abrir los portones oxidados del castillo, el silencio era sepulcral. La humedad impregnaba las paredes, y el polvo cubría todo como un velo de abandono. Pero en lo profundo de la bodega, el inspector López halló algo que detuvo su respiración. Una habitación secreta, oculta detrás de una estantería de piedra, con luces aún encendidas, y una cámara de vigilancia apuntando directamente a la silla vacía en el centro. La silla del silencio. El inspector López permaneció inmóvil ante aquella sala escondida. La luz parpadeante lanzaba sombras largas sobre las paredes de piedra húmeda. La silla en el centro era de madera vieja, pero tenía grilletes metálicos oxidados en los brazos y las patas. Sobre una mesa cercana, una pequeña grabadora seguía encendida, con una cinta girando lentamente. López, con manos temblorosas, pulsó el botón de reproducción. El sonido comenzó con un zumbido estático, seguido por una respiración agitada. Luego, una voz grave, claramente angustiada, susurró: «Sabía que me encontrarían, pero no así». Era la voz de don Fernando. El inspector contuvo el aliento mientras escuchaba los minutos siguientes. En la cinta, el empresario hablaba de un pacto, un trato hecho con gente poderosa que ya no podía controlar. Mencionó nombres en clave, amenazas veladas y una frase que se repetía con eco perturbador: «El precio del silencio es la soledad eterna». López apagó la grabadora, sintiendo un escalofrío en la nuca. Aquella habitación no era solo una prisión improvisada, era un lugar de confesiones forzadas. Buscó más pistas y en un cajón oculto tras la pared halló una carpeta con fotografías antiguas. En todas, don Fernando aparecía junto a figuras influyentes, políticos, jueces, empresarios, y entre ellos la periodista Marta Segura. Esa imagen confirmaba la conexión. Marta no solo investigaba a Fernando, lo conocía personalmente. Tal vez hubo una traición, o tal vez ambos fueron víctimas de una misma red. El inspector cerró la carpeta justo cuando escuchó un crujido en el techo del castillo. Sacó su arma, se movió con cautela por los pasillos estrechos y llegó hasta la planta superior. Allí, entre las sombras, encontró a un hombre encapuchado que huía por una claraboya. López lo persiguió hasta el bosque, pero lo perdió entre la niebla.
De vuelta en la comisaría, López preparó un informe completo con todas las pruebas recogidas. Sin embargo, antes de enviarlo, recibió una llamada anónima. Una voz robótica le dijo: «Hay cosas que es mejor no despertar. Si sigues, tú también desaparecerás como ella». El inspector sabía que estaba ante una red mucho más grande de lo que imaginaba, pero había tomado una decisión: no se detendría. Organizó una reunión secreta con un antiguo agente de inteligencia retirado, conocido por haber trabajado en casos de desapariciones encubiertas. Este agente, apodado El Lector, le mostró documentos desclasificados donde aparecían los nombres de varios miembros de esa supuesta organización secreta. Entre ellos, uno resaltaba en rojo: Domingo Rosell, antiguo socio de Don Fernando, un nombre que había desaparecido del mapa hacía más de 10 años. López entendió que, para encontrar a Don Fernando con vida, debía encontrar primero a Rosell, y su última ubicación conocida estaba en un lugar remoto del norte, un convento abandonado, donde los gritos se confundían con las plegarias. El convento de las voces muertas, a 200 kilómetros de Madrid, entre montañas olvidadas y neblinas constantes, se alzaba el convento de San Ramiro. Había sido clausurado décadas atrás tras una serie de eventos inexplicables que mezclaban desapariciones, incendios y rumores de ritos secretos. El inspector López, decidido a seguir la única pista sólida que tenía, condujo durante horas hasta llegar a ese lugar en ruinas donde la carretera moría en piedras y ecos. El lugar estaba cercado por muros altos y un portón oxidado que crujía incluso sin viento. López saltó la verja con una linterna en mano y pisó tierra húmeda, afundando cada vez que avanzaba. Los árboles cercanos parecían inclinarse sobre él, como si murmuraran algo ininteligible. El silencio era tan absoluto que el sonido de su respiración le parecía un estruendo. Una vez dentro del convento, se encontró con corredores largos cubiertos de hiedra, habitaciones con símbolos extraños tallados en las paredes y restos de lo que parecían haber sido rituales. Velas negras, ropas religiosas rasgadas, un antiguo confesionario destruido. Y entonces vio algo que le aceleró el pulso. Un cuaderno con el nombre de Domingo Rosell, escrito en la tapa. El diario estaba lleno de anotaciones crípticas, fechas, nombres en clave, dibujos perturbadores y un símbolo que López ya había visto antes, el mismo grabado en la silla del castillo, una especie de estrella deformada con un ojo en el centro. Cada página parecía escrita durante un delirio, como si Rosell hubiera estado perdiendo la cordura poco a poco. Una de las últimas entradas decía: «Fernando sabe más de lo que aparenta. Él fue quien activó el pacto. Yo solo sellé la puerta. Y ahora las voces no me dejan dormir». Aquello dejaba claro que Don Fernando no era solo una víctima, sino parte activa de algo mucho más oscuro. Mientras examinaba una antigua celda, López notó una piedra floja en el suelo. La levantó y encontró una caja metálica sellada. Al abrirla, había dentro una cinta de casete etiquetada con las palabras: «Audios de la confesión final». Guardó la cinta con cuidado y decidió salir del convento. Pero no estaba solo. Desde uno de los balcones superiores, una figura encapuchada lo observaba. Cuando López la notó, corrió escaleras arriba, pero al llegar no había nadie. Solo encontró un papel en el suelo con letras recortadas: «No sigas, o él hablará contigo también». De regreso a su coche, encendió la radio y reprodujo la cinta. La voz era de Rosell, grave, temblorosa, narrando lo que parecía un testimonio desde el borde de la locura. Contaba cómo una sociedad secreta de millonarios había usado el convento como sede para experimentos psicológicos extremos, induciendo a personas al aislamiento absoluto para romper su voluntad. Rosell mencionaba que Don Fernando fue el único que logró resistir más de 180 días encerrado en silencio total, y que después de eso, él cambió, como si algo más hubiera entrado en su lugar. El tono de la voz en la grabación era de verdadero terror.
López terminó de escuchar con la piel erizada. Sabía que su investigación ya no era solo sobre una desaparición, sino sobre una transformación, y que el hombre que buscaba tal vez ya no era solo don Fernando, tal vez era algo más. El símbolo en la piel. Tras salir del convento, el inspector López no volvió a casa. Condujo directamente hasta la Universidad de Salamanca, donde un viejo amigo suyo, el profesor Julián Garrido, era experto en simbología oculta y lenguas muertas. Le mostró el cuaderno de Rosell y, sobre todo, el símbolo de la estrella deformada con el ojo en el centro. Apenas lo vio, Garrido se puso pálido. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó, con una voz que parecía salirle del estómago, no de la garganta. López respondió con una mezcla de precaución y urgencia. «En un convento abandonado, y también estaba en la mansión de don Fernando». Garrido cerró las persianas de su despacho, bajó la voz y confesó. Ese símbolo pertenecía a una orden ancestral que creía en la trascendencia del dolor. No es solo decorativo, se marca en la piel, en rituales. Es como abrir una puerta, pero no una puerta física. López no sabía si creía del todo en aquello, pero su instinto le decía que no debía ignorarlo. Decidió buscar registros médicos o policiales donde alguien, en algún momento, hubiera tenido ese símbolo grabado en el cuerpo. Al regresar a Madrid, revisó informes forenses archivados desde 1995, y allí lo encontró. 3 cadáveres, todos indigentes, todos hallados con ese mismo símbolo grabado en la espalda baja. Uno de ellos apareció a solo 300 metros de la mansión de Fernando. Esa conexión ya no podía ser ignorada. López reabrió los casos como parte de su investigación y en uno de los informes encontró algo escalofriante. El indigente tenía en la mano una nota arrugada que decía: «Yo escuché lo que él escuchó, ahora me tengo que callar», y estaba firmada con las iniciales FC. El inspector volvió a interrogar a la empleada doméstica de la mansión, doña Pilar. Al mostrarle el símbolo, ella se negó a hablar al principio, pero luego, entre lágrimas, confesó haberlo visto tatuado en la nuca de don Fernando una sola vez, mientras lo ayudaba a vestirse tras un desmayo. «Me dijo que era una cicatriz de juventud, pero no lo era. Era muy reciente, como si se lo hubieran hecho ese mismo año», dijo ella, con la mirada en el vacío. López sintió que cada paso lo acercaba más a una verdad imposible, y al mismo tiempo más oscura. A las 3:47 de esa madrugada recibió una llamada sin identificador. Al contestar no hubo voz humana, solo una melodía de piano, 3 notas repetidas, como un código. Y justo antes de colgarse la llamada, una voz susurró: «Ya lo abriste tú también». Asustado pero impulsado por una mezcla de rabia e intriga, volvió a la mansión con una orden judicial y un equipo forense. Buscaron en el sótano, en los muros, en los techos, hasta que encontraron una habitación secreta detrás de una estantería. Allí dentro había una silla de hierro con correas, una grabadora y un diario completamente ensangrentado. En la última página del diario, con letra irregular, don Fernando había escrito: «Después de 180 días, mi piel cambió. Ya no soy yo, pero él nunca duerme». López entendió que el caso ya no era sobre una desaparición, era sobre una posesión. Voces en las paredes. El ambiente en la habitación secreta de la mansión era tan denso que el equipo forense tardó varios minutos en decidirse a entrar. La grabadora encima de la mesa tenía una cinta dentro, y al reproducirla, lo que se oyó no fue la voz de don Fernando, sino gemidos, suspiros y un murmullo apenas audible que repetía: «¿Lo ves? ¿Lo ves?». El tono era infantil, casi burlón, como si algo jugara con ellos desde otro plano. El inspector López mandó analizar la cinta, pero en su interior ya latía un miedo diferente, uno que no podía justificar con lógica ni ciencia. Esa misma noche se hospedó en un hotel cerca de la mansión, decidido a no regresar a casa hasta cerrar el caso.
Mientras repasaba el diario manchado de sangre, notó que algunas frases estaban escritas en espiral, otras al revés y unas más en un idioma desconocido. Envió fotografías de esas páginas al profesor Garrido, que contestó de inmediato: «Eso no es un idioma, es una invocación fonética». López intentó trazar una cronología basada en las fechas del diario. Parecía que don Fernando, poco antes de desaparecer, había dejado de comer, dormir y salir de casa. Afirmaba que las paredes se quejaban y que las noches eran más largas por dentro que por fuera. En un pasaje especialmente confuso escribió: «He vuelto a ver al caballo negro, siempre aparece cuando estoy a punto de romperme». El inspector sintió un escalofrío. Esa imagen del caballo negro le recordó un sueño recurrente que tenía de niño, donde un animal así lo observaba desde la esquina de su cuarto. ¿Era posible que don Fernando y él compartieran alguna conexión más profunda? Intentó ignorar la sensación, pero esa noche, en el hotel, ocurrió algo aún más extraño. A las 2:08 a.m. se despertó bruscamente. El aire estaba helado. Su ventana, completamente cerrada, se empañó desde dentro y en ella apareció escrita con un dedo invisible una palabra: «Responde». Saltó de la cama, tomó su pistola y buscó por todo el cuarto. No había nadie. En la recepción pidió las grabaciones de seguridad del pasillo. A esa hora exacta, un corte de energía dejó la cámara inactiva por 47 segundos. Durante ese lapso, el sensor de movimiento de la habitación se activó 3 veces. Y lo más inquietante, en la lista de huéspedes de ese día, el sistema mostraba una entrada misteriosa a las 23:11 con el nombre «Él está dentro». López comenzó a sospechar que alguien o algo no solo estaba jugando con él, sino guiándolo hacia un destino ya escrito. Volvió a la mansión al amanecer y decidió quedarse a solas en la habitación secreta. Se sentó en la silla de hierro, encendió la grabadora y preguntó al aire: «¿Qué quieres?». La grabadora se detuvo sola. Al reproducir la cinta, lo que se oyó fue su propia voz, pero con eco. Y después, una respuesta gutural, lejana, imposible de clasificar como humana: «Tú». El eco pareció extenderse más allá del dispositivo. Las paredes de la habitación crujieron, la luz parpadeó. Y en el techo lentamente apareció, como humedad que toma forma, el símbolo de la estrella con el ojo. El inspector corrió fuera de la habitación. El símbolo desapareció en segundos, como si nunca hubiese estado allí. Pero dentro de su camisa, justo en la nuca, sintió ardor. Al verse en el espejo del baño, casi se desmayó. Tenía el mismo símbolo grabado, marcado como si se lo hubiesen tallado mientras dormía. Aterrorizado, López no sabía si acudir a un médico o a un sacerdote. Pero antes de tomar cualquier decisión, escuchó un golpe sordo en la puerta principal de la mansión. Cuando bajó con el arma en mano y la abrió, no había nadie. Solo un sobre sellado con cera negra en el suelo. Dentro, una carta con una sola frase: «Ahora sí puedes ver lo que él vio». La biblioteca prohibida. La carta con aquella frase dejó al inspector López en un estado de trance. La caligrafía era perfectamente simétrica, hecha con tinta oscura que, al tocarla, parecía absorber la luz. Decidió no compartir ese mensaje con nadie. Guardó el sobre en el bolsillo interior de su abrigo y, sin saber por qué, sus pasos lo llevaron a la antigua biblioteca de la mansión. Nunca había estado allí antes y, sin embargo, cada escalón que descendía lo hacía sentir como si regresara a un lugar olvidado. Al abrir las puertas dobles, una nube de polvo y olor a madera envejecida lo envolvió. La sala era vasta, con estanterías que se elevaban hasta el techo abovedado, cubiertas por cientos de libros antiguos. Pero no fue la magnitud del lugar lo que llamó su atención. Fue una lámpara de aceite encendida en el centro de la sala. Alguien había estado allí recientemente. Y junto a la lámpara, sobre una mesa redonda, reposaba un libro abierto, acompañado por un marcador con la misma estrella grabada que ahora ardía en su nuca. El título del libro estaba en latín: Mortem in Memoria, traducido por Garrido días después como La muerte en la memoria.
En sus páginas se narraban rituales antiguos vinculados al olvido consciente, a desaparecer de la realidad por voluntad, y a pactos sellados en sangre para escapar del juicio de los vivos. Uno de esos rituales describía con detalle cómo un hombre poderoso, atrapado por su propia culpa, debía entregarse a las sombras de su hogar para redimirse. El texto añadía que el precio era perder su nombre, su rostro y su recuerdo entre los suyos. López empezó a temblar. ¿Acaso don Fernando había realizado ese ritual para escapar de algo? Mientras hojeaba las últimas páginas del libro, notó que las letras comenzaban a cambiar. Donde antes había palabras, ahora había símbolos. Donde había frases, ahora líneas rotas. Hasta que en la última página encontró una nota escrita a mano. No lo busques, ya no está. Y si lo haces, no olvides mirar atrás. Un crujido resonó en la biblioteca. No era madera ni viento. Era como si alguien caminara entre las estanterías. El inspector apagó la lámpara y se quedó inmóvil, con el corazón martillándole el pecho. Una figura cruzó entre las sombras, alta, delgada, vestida con una capa que parecía flotar. López apuntó con su linterna, pero la figura desapareció antes de que la luz la alcanzara. En su lugar quedó un susurro que retumbó entre los muros de la biblioteca. Ya le diste la bienvenida a la casa. Ahora ella te posee. Era la voz de un niño, o de algo que imitaba la voz de un niño. Corrió hacia la salida, pero al intentar abrir la puerta, ésta estaba sellada. Golpeó, gritó, empujó y nada, hasta que, desde el otro lado, una voz conocida, la del mayordomo Julio, susurró: «No debía entrar aquí, señor inspector». Y luego, pasos alejándose. Preso del pánico, López se giró hacia la biblioteca y la vio transformarse. Las estanterías se deshacían como papel mojado, el suelo temblaba, y el libro frente a él ahora tenía su nombre escrito en la portada, Inspector López, en letras negras, y en la contraportada, capítulo final, tú decides si quedas o si despiertas. El espejo enterrado. La biblioteca desapareció, no en el sentido literal, sino como si se hubiera derretido ante los ojos del inspector López. De pronto, ya no estaba rodeado de libros ni estanterías, sino en un pasillo largo, cubierto de cortinas negras que parecían respirar. El silencio era tan denso que cualquier pensamiento retumbaba como un eco. A lo lejos, un leve parpadeo de luz, una puerta entreabierta, con una lámpara que oscilaba de un lado a otro. Caminar por ese pasillo era como avanzar dentro de un sueño. Cada paso sonaba hueco, como si el suelo no fuera real. El inspector se acercó a la puerta, empujándola con la yema de los dedos. Al abrirse, descubrió una pequeña sala circular, sin muebles, con una única cosa en el centro: un espejo antiguo clavado al suelo, cubierto por una sábana blanca. Algo en su instinto le rogaba que no lo tocara, que saliera corriendo de allí. Pero la curiosidad, mezclada con el extraño poder de la mansión, lo empujó a levantar la sábana. Al hacerlo, se encontró no con su reflejo, sino con la imagen de don Fernando, desnudo, de espaldas, cubierto de cicatrices y encorvado como si llevara un peso insoportable. López intentó retroceder, pero el espejo vibró. El rostro de Fernando giró hacia él con movimientos mecánicos y antinaturales. No tenía ojos, solo cuencas vacías de donde brotaba una niebla negra. Su boca se movió, pero no emitía sonido. Entonces, las palabras surgieron directamente dentro de la mente del inspector. No debiste mirar. Ahora ves lo que me vio a mí. El espejo estalló en 1000 fragmentos que no cayeron al suelo, sino que flotaron, suspendidos en el aire como piezas de un rompecabezas. Cada fragmento mostraba escenas diferentes: un niño llorando en un pozo, un reloj fundiéndose, una mesa con velas derretidas y un hombre escribiendo compulsivamente sobre las paredes. Todos los rostros eran conocidos, empleados de la mansión. Uno de los fragmentos flotó hasta la palma del inspector. Reflejaba a Julio, el mayordomo, enterrando algo en el jardín bajo la lluvia.
Pero lo extraño era que eso que enterraba no era un objeto. Era un espejo idéntico al que tenía delante. Un escalofrío recorrió la espalda de López. ¿Era aquel el espejo que tenía enfrente o era uno entre muchos? La sala circular comenzó a girar, como si el suelo fuera una plataforma. Todo se oscureció, excepto un haz de luz proveniente de lo alto, enfocando una trampilla en el suelo. El inspector se dejó caer de rodillas, levantando la madera podrida, y descubrió unas escaleras que descendían a un lugar cubierto de humedad y olor a tierra. Bajó lentamente, con la linterna temblando en su mano. Al llegar al fondo, encontró una cámara subterránea con docenas de espejos cubiertos por mantas. Cada uno tenía una etiqueta escrita a mano con un nombre, todos apellidos de personas desaparecidas que alguna vez habitaron esa casa. Y allí, en el centro de todos, había un espacio vacío, una peana de piedra con un letrero en blanco, hasta que, ante los ojos del inspector, se comenzó a escribir con tinta invisible: próximo. Entonces comprendió que no se trataba solo de buscar a don Fernando, se trataba de entender qué estaba haciendo esa casa con las almas de quienes entraban. Con pasos temblorosos, López comenzó a salir de esa cámara. Pero cuando alcanzó el último peldaño, el suelo tembló. Al voltear la mirada, todos los espejos comenzaron a destaparse solos, uno por uno. Y todos mostraban su rostro, pero no como era en ese momento, sino como sería si nunca salía de allí. Desfigurado, vacío, olvidado. Voces en la piedra. El silencio de la cámara subterránea se rompió con un sonido hueco, como un suspiro atrapado entre las paredes de piedra. El inspector López subió los últimos escalones con la sensación de que algo lo seguía, aunque al mirar atrás todo estaba exactamente como lo había dejado. Los espejos inmóviles, pero aún vibrantes con esa energía sobrenatural. Una vez fuera, la trampilla se cerró sola detrás de él, como si la casa hubiera decidido ocultar nuevamente su secreto. Al regresar al pasillo, lo encontró distinto. Ya no había cortinas ni penumbra, sino una luz tenue azulada que parecía emanar de las paredes. Todo olía a tierra mojada, a algo antiguo, como una iglesia abandonada. López siguió avanzando, su respiración pesada, el corazón marcando un ritmo irregular. Había pasado de ser un investigador a un visitante forzado de un laberinto viviente. Llegó a un salón redondo con columnas de mármol y símbolos extraños tallados en el suelo. En el centro había una fuente sin agua, solo piedra reseca y un cuenco de hierro oxidado. Y, como si lo estuviera esperando, una figura se encontraba sentada en un banco. Era Julio, el mayordomo, con la mirada perdida, murmurando palabras en un idioma incomprensible. El inspector se acercó con cautela. Cuando dijo su nombre, Julio no reaccionó. Pero al tocarle el hombro, el hombre giró el rostro lentamente y tenía los ojos completamente blancos. Con voz grave, pero que no parecía suya, murmuró: «Ya no somos lo que éramos, la casa nos reescribe». Después se desmayó, desplomándose con un suspiro largo. López intentó moverlo, pero el cuerpo de Julio parecía haberse vuelto piedra, frío, inerte, pesado. Desesperado buscó algo en el salón que explicara lo que ocurría. Al mirar los símbolos en el suelo, comprendió que no eran solo decoraciones, eran nombres. Nombres grabados profundamente, empleados, huéspedes y entre ellos el más reciente, Fernando del Valle. Al colocar su linterna sobre uno de los símbolos, notó que algunos comenzaban a brillar tenuemente, como si reaccionaran al calor de la luz o a su presencia. Y entonces escuchó el eco de una voz, como un lamento arrastrado desde las paredes. Fernando no se fue, fue llamado. Las palabras eran susurradas por múltiples voces, como si la piedra misma hablara. De repente, una columna comenzó a agrietarse, y de su interior brotó una sustancia negra, viscosa, como tinta espesa. El líquido formó lentamente una figura en el suelo, un ojo abierto, con una pupila que se movía y observaba directamente al inspector.
Era como si la casa misma hubiese desarrollado conciencia y estuviera vigilando. López, abrumado, retrocedió hasta tropezar con el cuenco de hierro. Dentro, algo empezó a moverse. Un fragmento de espejo, el mismo que había sostenido en la cámara. Pero esta vez reflejaba algo diferente. Una habitación desconocida, llena de retratos rotos y una chimenea encendida. Y en el centro, Fernando, pero no el hombre que todos conocían, sino uno más joven, llorando, cubierto de hollín. Entonces lo entendió. La mansión no era solo una casa, era un ciclo, un lugar que alimentaba su existencia a través del dolor y los recuerdos no resueltos. Fernando no había desaparecido, había regresado al origen de su trauma. Y ahora, el inspector debía seguir ese mismo camino si quería encontrarlo con vida. Respirando hondo y con la determinación marcada en el rostro, López se levantó. El fragmento del espejo en el cuenco se iluminó, marcando el inicio de la siguiente etapa, la habitación oculta del ala norte. Sabía que a partir de este punto ya no habría vuelta atrás. No era una investigación más, era un viaje al pasado y al centro de la oscuridad. El ala norte siempre había estado cerrada al público, incluso cuando la mansión estaba habitada y activa. Se decía que allí ocurrieron eventos que la familia del Valle prefería enterrar bajo capas de tiempo y olvido. Pero ahora, con el fragmento del espejo guiando su paso, el inspector López se enfrentaba a lo inevitable: cruzar el umbral maldito. La puerta del ala norte estaba cubierta de polvo, con una aldaba oxidada en forma de serpiente enroscada. Al tocarla, el metal parecía vibrar, como si algo al otro lado hubiese percibido su presencia. La madera crujió y cedió con un gemido largo, revelando un corredor oscuro y helado. Apenas dio 2 pasos dentro, las luces de su linterna parpadearon violentamente. Todo parecía cubierto por una fina capa de hielo, pero al tocarla, López notó que no era frío, sino ceniza. El ambiente olía a madera quemada, a humedad contenida por décadas, a secretos. Las paredes estaban cubiertas de cuadros ennegrecidos, todos con rostros de niños distorsionados, como si hubiesen sido pintados mientras gritaban. Una de las pinturas tenía el rostro de un niño muy similar a Fernando. El inspector se detuvo en seco, sintiendo cómo su pecho se oprimía al mirar esos ojos pintados y ver que lo seguían. A medida que avanzaba, el fragmento del espejo vibraba más fuerte en su mano, como si estuviera detectando una frecuencia invisible. En una de las puertas laterales encontró un candado de hierro, pero no necesitó forzarlo, se abrió solo al tocarlo, liberando un suspiro que venía de dentro. Al entrar, descubrió una antigua sala de juegos. Caballos de madera rotos, osos de peluche sin ojos, una caja de música en silencio. Pero lo que más llamó su atención fue un rincón con decenas de hojas pegadas a la pared. Eran dibujos infantiles, todos representando la misma escena. Una figura encapuchada sacando a un niño de la cama. Debajo de los dibujos había una frase repetida con lápices rotos. No quería irme, pero ellos llamaban. La letra era temblorosa, como escrita por una mano forzada a recordar. El inspector tomó una de las hojas, y entonces la caja de música se activó sola. La melodía era dulce al principio, pero pronto se tornó disonante, como si alguien hubiese cambiado su mecanismo interno. En el aire empezó a sentirse un zumbido eléctrico, como si algo invisible se acercara. López se giró a tiempo para ver una silueta infantil parada junto a la puerta, observándolos sin rostro definido. La figura alzó un dedo hacia él, y en un parpadeo la sala se oscureció completamente. Cuando volvió la luz, estaba en otra habitación, una recámara en ruinas, con un lecho pequeño y una chimenea encendida. Era la habitación del sueño que había visto en el fragmento. Estaba cerca, muy cerca. En el suelo, un libro abierto con el nombre de Fernando escrito a mano. Las páginas estaban vacías, excepto una que decía:
Si cruzas esta puerta, no eres más testigo, eres parte. Y al mirar al frente, la chimenea crepitaba más fuerte, con una figura sentada justo delante, esperando. El hombre frente al fuego. La figura frente al fuego permanecía inmóvil, como si hubiese estado esperando toda la vida a que alguien cruzara esa puerta. El fuego iluminaba apenas su silueta, hombros rectos, cabeza inclinada, manos entrelazadas. Pero lo más perturbador era el reflejo del fragmento en la mano del inspector López. Mostraba un rostro completamente diferente al que podía ver a simple vista. En la realidad, la figura parecía ser un anciano desgastado, vestido con un traje antiguo y descolorido. Pero en el reflejo era Fernando, el mismo Fernando desaparecido. López dio un paso hacia él, sin saber si estaba alucinando o si la casa misma le estaba mostrando una verdad escondida. ¿Fernando?, susurró con la voz entrecortada. La figura no respondió, pero el fuego se avivó, revelando detalles del rostro: piel pálida, ojos cerrados y una sonrisa casi imperceptible. El ambiente se tensó, como si el aire mismo estuviese conteniendo la respiración. «No puedes salvar a alguien que eligió quedarse», susurró de pronto una voz femenina proveniente de la esquina oscura del cuarto. López giró bruscamente la linterna, revelando a una mujer vestida de luto, con velo negro sobre el rostro. Era la madre de Fernando, pero también estaba muerta, ¿no? Ella caminó lentamente hacia el fuego, sin hacer ruido alguno. Él abrió la puerta, inspector. No lo forzaron, no lo raptaron. Él quiso ver qué había más allá del espejo. Las palabras resonaron como cuchillas, cortando toda lógica posible. La chimenea estalló de pronto, lanzando brasas al techo, mientras la figura frente al fuego se ponía de pie. El rostro del supuesto Fernando estaba ahora completamente visible. Ojos negros como pozos, piel agrietada, sonrisa sin labios. Y aún así había ternura en su expresión, como si reconociera al inspector. «Tú eres el siguiente», dijo con voz doble, una humana y otra que parecía surgir desde dentro de las paredes. López retrocedió, pero sus pies estaban clavados al suelo, como si algo invisible lo sujetara. El libro en el suelo se abría solo, pasando páginas en blanco que ahora comenzaban a escribirse con tinta negra. Cada línea era un recuerdo del inspector, su infancia, su primer caso, su miedo a la oscuridad. La casa no solo lo había observado, lo había estudiado, y ahora parecía querer convertirlo en parte del relato, en una nueva entrada dentro del libro maldito. El reflejo del espejo vibró tan fuerte que se rompió en la mano de López, cortándolo y haciéndolo sangrar. Pero al mirar su sangre en el suelo, notó que no era roja, era negra. Algo dentro de él ya había cruzado el umbral sin darse cuenta. El inspector cerró los ojos, respiró profundo y gritó: «¡No me pertenece este lugar!». Y en ese instante, la figura del fuego se deshizo como ceniza, la mujer de luto desapareció en sombras y el cuarto entero colapsó en silencio. López cayó al suelo, solo, con el libro cerrado frente a él, y la portada ahora tenía su nombre: La puerta que nunca debía abrirse. Cuando el inspector López despertó, el fuego ya no ardía. El salón estaba sumido en una oscuridad densa, casi líquida. Por un momento, pensó que todo había sido un delirio, una pesadilla demencial. Pero el libro cerrado frente a él seguía allí, con su nombre grabado en la portada en letras rojas profundas, casi vivas. Intentó levantarse, pero sintió un peso sobre los hombros, como si el aire fuera más denso allí. El silencio era tan absoluto que dolía. Cada paso que daba hacía que el suelo crujiera de una manera extraña, como si la casa estuviera susurrando bajo sus pies. Avanzó lentamente por el pasillo, guiado únicamente por pequeñas luces intermitentes que parecían parpadear en las paredes.
Al fondo, una puerta de madera, diferente a todas las demás de la casa, le esperaba. Estaba hecha de madera oscura, adornada con símbolos que recordaban laberintos y espirales, como si representara un portal hacia algo que no debía nombrarse. Cuando tocó el pomo, la puerta vibró ligeramente, como si tuviera un latido propio. Él dudó. Sabía que había traspasado todos los límites de la lógica desde que pisó aquella mansión, pero ahora sentía que esta era la última opción que le quedaba. Al abrirla, se vio envuelto inmediatamente por una niebla densa y fría que se infiltraba en su ropa y parecía querer habitar en sus huesos. Al otro lado no había una habitación, ni un pasillo, había un campo abierto, bajo un cielo que no pertenecía a este mundo. Era como estar dentro de un antiguo sueño olvidado por Dios. En el centro del campo había un árbol seco y solitario, con un cuerpo colgado de cadenas oxidadas. Pero no era cualquier cuerpo, era el propio Fernando. Tenía los ojos abiertos, vivos, y susurraba algo sin parar. López se acercó, sintiendo cómo el césped húmedo se hundía bajo sus pies, como si estuviera pisando carne. Cuando llegó cerca del árbol, el susurro se hizo claro. Fernando repetía el nombre del propio inspector, sin parar, como un hechizo, como una petición o una advertencia. ¡Fernando!, gritó, tratando de que el hombre reaccionara. Pero los ojos de Fernando lo miraron con algo entre piedad y terror. «Ya es tarde. Has cruzado la puerta», dijo. Y entonces las cadenas que lo ataban comenzaron a deshacerse lentamente. El cuerpo de Fernando cayó de rodillas y comenzó a levantarse con movimientos bruscos, como si fuera un títere animado por hilos invisibles. Ahora somos 2 y seremos muchos. El viento sopló con fuerza y, detrás de López, decenas de otras puertas comenzaron a aparecer en el campo vacío, cada una vibrando con energía oscura. «Has abierto el camino», susurró Fernando. Y cuando el inspector miró hacia atrás, vio una multitud de sombras saliendo de cada puerta, caminando lentamente hacia él con ojos blancos, bocas cosidas y manos extendidas. El campo ya no era solo un lugar, era un cementerio de almas perdidas que lo esperaban. El rostro entre las sombras. El campo se transformaba ante los ojos de López. Las sombras avanzaban lentamente, como si cada paso fuera una sentencia anunciada. Fernando, ahora libre de cadenas, caminaba a su lado, pero sus pies no tocaban el suelo. Era como si lo sostuviera algo invisible, una fuerza que no era de este mundo. El inspector, a pesar de estar aterrorizado, intentaba comprender qué representaban aquellas figuras. Sus formas humanas estaban distorsionadas, como recuerdos fragmentados de personas que ya no existían, pero que se habían olvidado de morir por completo. Sus ojos eran como espejos rotos que reflejaban el vacío. Fernando extendió la mano y una de las figuras se arrodilló ante él. López observó aquello con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «Estos son los que entraron y no salieron», dijo Fernando, en tono casi reverente. «Están atrapados entre mundos, condenados a repetir el último pensamiento que tuvieron antes de desaparecer». «¿Y yo?», preguntó López, casi sin voz. «Tú eres el eslabón, el único que abrió la puerta con conciencia. Tú nos conectaste a este lado. Ahora las reglas han cambiado». El campo comenzó a temblar ligeramente, como si algo mucho más grande se estuviera acercando bajo la tierra. A lo lejos, una figura surgió entre la niebla. Era diferente a las demás. Tenía una postura altiva, un manto negro que parecía fundirse con el aire mismo, y un rostro que no era un rostro. Era una máscara lisa, blanca, con un símbolo grabado en la frente, el mismo símbolo del libro que estaba sobre la mesa. Fernando retrocedió. Las sombras se alejaron en silencio.
López sintió cómo el aire se escapaba de sus pulmones, como si estuviera siendo lentamente asfixiado por su mera presencia. La figura no hablaba, pero su voz resonaba en la mente del inspector. Abrir es fácil, cerrar requiere sacrificio. Con un gesto, la entidad hizo que el suelo se abriera a los pies de López. Desde dentro surgieron imágenes, visiones de la propia vida del inspector, su infancia, los traumas, la culpa que cargaba por haber dejado morir sola a su madre. Cada recuerdo se proyectaba en el aire, como hologramas sentimentales. Fernando se acercó y tocó el hombro de López. Así es como ella nos atrapa. La casa nos muestra lo que más intentamos olvidar y luego nos ofrece un alivio. Pero el precio siempre es más alto de lo que imaginamos. López sentía el deseo de rendirse, de sumergirse en ese pozo de recuerdos y no volver jamás, pero algo dentro de él se resistía. Quizás fuera instinto, quizás era el nombre de su hija, que de repente resonó entre los susurros. Clara, murmuró una de las sombras, se dio la vuelta y vio una figura más pequeña, infantil, con los mismos ojos que su hija. Ella extendió la mano, como si pidiera que la recordaran. La figura encapuchada pareció reaccionar al gesto. La niebla se hizo más densa. Las sombras comenzaron a disolverse. Fernando gritó, «Ahora es el momento, tienes que elegir». Y en el corazón de la elección, entre rendirse a la oscuridad o luchar por algo que aún no se había perdido por completo, López extendió la mano hacia la sombra con los ojos de Clara. El umbral entre dos mundos. Cuando López tocó la mano de la sombra que parecía ser su hija Clara, una ola de calor inesperada recorrió su cuerpo, rompiendo el frío glacial que dominaba el campo. La niebla comenzó a disiparse lentamente, revelando una luz débil en la distancia, casi deslumbrante después de tanta oscuridad. Fernando miró fijamente a la figura encapuchada, que permanecía inmóvil, como un juez silencioso de ese tribunal sobrenatural. El precio de la elección será lo que estés dispuesto a perder, dijo la entidad con una voz que parecía provenir del interior de la tierra. López sintió cada palabra como una navaja perforando su alma. Mientras tanto, detrás de ellos, las sombras restantes comenzaron a desaparecer como humo en el viento, dejando atrás solo el pesado silencio del campo. Ese momento parecía un intervalo entre dos realidades, donde todo podía cambiar en un segundo. López recordó las promesas que le había hecho a su hija cuando aún estaba viva, el amor incondicional y las promesas de protección. Era ese sentimiento el que le daba fuerzas para afrontar lo que estaba por venir, a pesar del miedo que intentaba dominarlo. Fernando dio un paso adelante, con una expresión más humana que nunca. Puedes volver, puedes cerrar la puerta y olvidar que todo esto ha sucedido, le ofreció con una voz cargada de resignación y esperanza. Pero ten en cuenta que este camino es único, no hay segundas oportunidades. López apretó la mano de la sombra de su hija y, tras lanzar una última mirada a la figura encapuchada, respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión. La luz que venía del horizonte comenzó a acercarse, tomando la forma de una pequeña puerta antigua, vieja, pero llena de detalles misteriosos. Comprendió que esa puerta era el paso, el límite entre ese mundo sombrío y el suyo, entre la vida y la muerte, entre lo conocido y lo desconocido. La figura encapuchada levantó la mano y la puerta brilló con un tono plateado casi hipnótico. Con la mano aún entrelazada con la sombra de Clara, López se acercó lentamente, cada paso resonando en el silencio del campo, sintiendo que el tiempo se ralentizaba a su alrededor. No sabía lo que encontraría al otro lado, pero sabía que no podía quedarse allí. Fernando lo acompañó en silencio, con la mirada llena de una tristeza silenciosa, como si supiera que esa sería la última vez que vería al inspector con vida. Mientras la puerta se abría lentamente, revelando una luz cada vez más intensa, el mundo a su alrededor comenzó a desmoronarse, como si todo estuviera a punto de renacer o de acabar para siempre.
López dio el paso decisivo, cruzando el umbral entre dos mundos. Lo último que vio antes de desaparecer fue la tenue sonrisa de la sombra de Clara, prometiendo que la lucha aún no había terminado. Y en ese instante, la oscuridad final se cerró detrás de él, dejando solo silencio y el misterio de lo que estaba por venir. El eco del pasado que nunca se borra. López sintió un profundo vacío al salir por el otro lado de la puerta plateada, como si hubiera dejado una parte de sí mismo atrás en el sombrío campo. A su alrededor, todo le resultaba familiar, pero al mismo tiempo distorsionado, como si el tiempo hubiera transcurrido de forma diferente en ese espacio. La mansión donde había desaparecido tantos años atrás estaba ahora cubierta por una densa niebla, con ventanas rotas y puertas entreabiertas, un reflejo sombrío de lo que un día había sido la casa de la poderosa familia. El silencio era absoluto, salvo por un sonido lejano e indistinto, casi como un susurro llevado por el viento. López comenzó a explorar el interior de la casa, cada paso resonando en las paredes desgastadas, mientras viejos y dolorosos recuerdos invadían su mente. Podía sentir la presencia de la mansión, como si guardara secretos que él necesitaba desvelar para comprender su propia desaparición. En el salón principal encontró un cuadro antiguo y polvoriento que mostraba a una familia sonriente. Era una imagen que parecía haber sido tomada poco antes de su ausencia, pero algo no cuadraba. El retrato parecía estar ligeramente borroso en la figura del millonario, como si alguien hubiera intentado borrar su existencia. Mientras observaba, un ruido repentino lo hizo girarse rápidamente. Una sombra pasó por un pasillo cercano, demasiado rápida para ser vista con claridad, pero suficiente para provocar un escalofrío en la espalda del inspector. Sabía que no estaba solo. López sintió que su teléfono vibraba en el bolsillo, un fenómeno inexplicable, ya que nunca esperaba que el aparato funcionara en esa mansión abandonada. En la pantalla, un mensaje enigmático: "No todo está perdido". Decidido a seguir esa pista, se dirigió al despacho del millonario, donde encontró una caja de madera cerrada con llave. Con las manos temblorosas, consiguió abrir el compartimento y encontró dentro documentos secretos, fotografías y una carta escrita a mano con una caligrafía conocida. La carta revelaba una conspiración interna en la que estaban involucradas personas cercanas al millonario y un siniestro plan para ocultar la verdad sobre su desaparición. López comprendió que había mucho más en juego que un simple caso de desaparición. Se trataba de una trama de poder, traición y silencio mortal. Mientras leía, una figura apareció en la puerta de la oficina, haciendo que el corazón de López se acelerara. Era Fernando, el colega que siempre dudó de la desaparición natural del millonario, con una mirada decidida y un aviso urgente. Fernando susurró que el tiempo se estaba agotando, que fuerzas poderosas se estaban moviendo para impedir que la verdad saliera a la luz. Tenían que actuar rápido antes de que el pasado se tragara el presente para siempre. Con la mansión a su alrededor como testigo silencioso, López y Fernando se prepararon para enfrentarse a lo que se escondía en las sombras, conscientes de que cada paso podría ser el último en esa trama de misterio que aún no había terminado. Susurros en la oscuridad del pasado. López y Fernando avanzaron con cautela por los pasillos oscuros de la mansión, cada paso resonando como un eco distante de un pasado que se negaba a quedarse enterrado. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, como si las paredes mismas ocultaran secretos que no querían ser revelados. Las ventanas rotas dejaban entrar fragmentos de luz lunar, proyectando sombras que danzaban inquietantes en el suelo. Cada rincón parecía guardar una historia no contada, y el silencio era interrumpido solo por el crujir de la madera vieja bajo sus pies. En un despacho contiguo encontraron una vieja grabadora, cubierta de polvo pero aparentemente funcional. Al presionar el botón de reproducción, una voz distorsionada comenzó a narrar acontecimientos que desafiaban la lógica y el sentido común.
Era la voz del millonario desaparecido, relatando en susurros secretos sobre amenazas ocultas, alianzas traicioneras y un pacto oscuro que había sellado su destino. Cada palabra parecía arrastrar un peso invisible que hacía más denso el aire alrededor de ellos. Fernando intentó tomar notas frenéticamente, mientras López observaba con atención cada detalle, consciente de que aquel audio era una pieza clave para desentrañar el misterio que llevaba años atormentando a la ciudad. Pero de repente, el sonido se cortó abruptamente, dejando un silencio aún más aterrador. Ambos sabían que no estaban solos y que alguien o algo estaba escuchando. De repente, un ruido metálico proveniente del sótano llamó su atención. Con linternas en mano, descendieron las escaleras con pasos lentos, la oscuridad envolviéndolos como un manto pesado. El sótano estaba lleno de objetos cubiertos por telas y cajas selladas, pero entre ellos destacaba una vieja caja fuerte con una inscripción enigmática. La verdad es solo el principio. Con esfuerzo lograron abrirla y encontraron dentro un diario lleno de entradas que detallaban los días previos a la desaparición del millonario. Cada página revelaba nuevas pistas, rostros sospechosos y encuentros clandestinos que se habían mantenido ocultos. Mientras leían, un frío intenso les recorrió la espalda, una sensación de que el tiempo se estaba agotando y que la oscuridad que rodeaba a la mansión estaba a punto de desatarse con toda su fuerza. Sombras que no mueren. La tensión crecía a medida que López y Fernando avanzaban entre los secretos desvelados del diario. Cada palabra parecía una daga en la oscuridad, apuntando hacia nombres que nadie había osado mencionar en años. Entre las páginas apareció un nombre recurrente: el señor Álvarez, un empresario cercano al millonario desaparecido, conocido por su reputación oscura y sus negocios turbios. La conexión entre ellos parecía más profunda de lo que nadie imaginaba. La noche avanzaba lentamente y un silencio pesado envolvía la mansión, interrumpido solo por susurros lejanos que parecían surgir de las paredes mismas. Fernando sintió un escalofrío recorrer su espalda al pensar en la posibilidad de que alguien más vigilara sus movimientos. De repente, un crujido detrás de una puerta oculta llamó su atención. Con el corazón acelerado, la abrieron lentamente y encontraron una habitación secreta oculta durante décadas, llena de documentos, fotografías y cintas antiguas. Entre el desorden había una foto que les heló la sangre: el millonario desaparecido junto a un grupo de personas desconocidas, todos sonriendo en una reunión clandestina, pero con miradas que escondían mucho más que alegría. López examinó una cinta de video etiquetada como Reunión Final y la introdujo en un viejo reproductor encontrado allí mismo. La imagen mostraba una conversación tensa, con voces apenas audibles, donde se mencionaba un plan secreto y la palabra silencio, repetida una y otra vez. Fernando intentaba captar cada detalle mientras las sombras en la pantalla parecían extenderse más allá del marco, como si el pasado quisiera infiltrarse en el presente. Una voz femenina apenas susurrada advertía sobre un peligro inminente. La grabación terminó abruptamente, dejando un eco inquietante que resonó en la habitación oculta. Sabían que estaban cerca de descubrir algo que no solo explicaría la desaparición del millonario, sino que pondría en jaque a poderosos personajes de la ciudad. La oscuridad que los rodeaba parecía cerrarse cada vez más, obligándolos a decidir si continuar o huir. Pero el compromiso con la verdad era más fuerte que el miedo. Siguieron adelante, conscientes de que cada paso los acercaba a un desenlace que podría cambiarlo todo para siempre. La tensión de los culpables. La tensión en la mansión era palpable,
como si las paredes guardaban secretos que temían ser revelados. López y Fernando se adentraron más en los documentos encontrados, descubriendo contratos y cartas que indicaban tratos ocultos entre el millonario y figuras políticas influyentes. El diario oculto mencionaba un pacto secreto que involucraba la desaparición del millonario, un acuerdo para proteger intereses económicos millonarios a cambio del silencio eterno. La presión de esas palabras era insoportable y ambos sintieron que no estaban solos en aquella búsqueda. Mientras revisaban una serie de fotografías antiguas, notaron que una figura repetía en todas las imágenes, siempre en la sombra, una mujer misteriosa cuya identidad aún era un enigma. Fernando recordó un rumor local sobre una mujer desaparecida que podría estar relacionada con el caso. Los teléfonos comenzaron a vibrar con mensajes anónimos que advertían a los investigadores detenerse o sufrir consecuencias. El miedo se coló en sus mentes, pero el deseo de justicia los impulsaba a continuar. En la penumbra, encontraron un mapa con marcas que señalaban ubicaciones en la ciudad vinculadas a actividades ilícitas del millonario. López sugirió investigar esos puntos para encontrar pistas que aclararan la verdad. Mientras caminaban hacia el primer lugar señalado, la noche envolvía cada paso, y el eco de sus propios pensamientos parecía aumentar la sensación de peligro inminente. Fernando recordó historias de desapariciones similares en esos mismos sitios, y la conexión comenzó a ser irrefutable. Al llegar, descubrieron una vieja bodega abandonada con signos recientes de actividad. Dentro, encontraron objetos personales del millonario, confirmando que estuvo allí, pero también señales de que alguien más había pasado recientemente. Una figura oscura apareció en la distancia, observándolos, y desapareció antes de que pudieran reaccionar. El juego del gato y el ratón había comenzado, y ellos estaban en el centro del tablero. Sabían que cada descubrimiento acercaba más la verdad, pero también aumentaba el peligro. El misterio del millonario desaparecido empezaba a revelar capas ocultas que nadie esperaba. La noche avanzaba, y con ella la promesa de una revelación que cambiaría para siempre la percepción de lo que ocurrió realmente en aquella mansión. La sombra que nadie vio. El aire frío de la madrugada envolvía a la ciudad mientras López y Fernando regresaban a la bodega, decididos a desentrañar el misterio que se escondía tras la figura oscura. La adrenalina corría por sus venas, conscientes de que cada paso podía ser el último. En el interior, descubrieron una habitación oculta tras una pared falsa, donde se hallaban documentos que mencionaban un nombre hasta entonces desconocido: el Enigma. Este apodo parecía corresponder a un misterioso socio del millonario, alguien capaz de manipular los hilos del poder sin ser visto. Los documentos hablaban de transferencias millonarias y de un plan para simular la desaparición del millonario, protegiéndolo de amenazas externas y de una traición interna. López no podía creer que aquel hombre al que admiraban estuviera involucrado en algo tan oscuro. Fernando recordó que en la mansión había una habitación cerrada con llave que nadie podía abrir y sugirió que el Enigma podría haber usado ese espacio para sus secretos. Ambos decidieron investigar, sabiendo que el tiempo jugaba en su contra. Al llegar, notaron que la cerradura había sido forzada recientemente y dentro encontraron una serie de fotografías que mostraban reuniones clandestinas con personas poderosas y desconocidas. Una de ellas mostraba al millonario junto al Enigma, firmando un acuerdo con una expresión tensa en el rostro. La evidencia apuntaba a una conspiración mucho más grande de lo que imaginaban. Cada detalle revelado ponía en peligro no solo al millonario, sino también a todos los involucrados en esa red de engaños. Mientras examinaban el lugar, un ruido proveniente del exterior los alertó. Una sombra cruzó la ventana, dejando claro que alguien vigilaba sus movimientos y no estaba dispuesto a dejar que descubrieran más. Decidieron salir sin hacer ruido, con la sensación de que sus vidas estaban en peligro y que la desaparición del millonario era solo la punta del iceberg. La verdad que buscaban estaba envuelta en mentiras y sombras demasiado profundas para ignorar.
Con la primera luz del amanecer, prometieron no detenerse hasta llegar al fondo de aquella trama. Sabían que el misterio del millonario desaparecido tenía un final inesperado, pero no estaban preparados para lo que vendría. Mientras se alejaban, un mensaje apareció en el móvil de López. «Deja de buscar o serás el próximo». El juego había cambiado y el peligro acechaba en cada esquina. La revelación final. La noche caía de nuevo sobre la ciudad, pero esta vez con una calma engañosa que presagiaba la tormenta que estaba por desatarse. López y Fernando sabían que aquel sería el capítulo decisivo para entender el destino del millonario y la red de secretos que lo envolvía. Al revisar con más detalle las fotos y documentos encontrados, descubrieron un nombre que se repetía una y otra vez: Elena, la secretaria personal del millonario, quien había desaparecido días antes de que él mismo desapareciera. Su figura comenzaba a tomar relevancia en la trama. Decidieron buscar a Elena y tras horas de investigación dieron con un apartamento abandonado donde ella había vivido. Allí hallaron un diario oculto que contenía confesiones inquietantes sobre chantajes, amenazas y un plan para sacar al millonario de la escena pública. El diario revelaba que Elena había sido obligada a colaborar con el enigma para proteger a alguien mucho más poderoso, una figura que movía los hilos detrás de todo. Cada palabra aumentaba la tensión y el miedo a que esa sombra dominara el destino de todos. Con la información en mano, López y Fernando se enfrentaron a la posibilidad de que el millonario estuviera vivo, pero atrapado en un lugar oculto, protegido por intereses que él mismo había intentado desenmascarar. Una llamada anónima los llevó hasta una finca alejada, donde finalmente encontraron señales que confirmaban sus sospechas: cámaras, guardias y una celda oculta. La desaparición no había sido fuga, sino un secuestro cuidadosamente planificado. Con ayuda de la policía, organizaron un operativo para rescatarlo, enfrentándose a un grupo entrenado que no dudó en usar la violencia para mantener el secreto. La tensión se disparó, cada segundo contaba en esa lucha silenciosa entre la verdad y el encubrimiento. Finalmente, tras horas de espera, lograron liberar al millonario, quien estaba débil pero consciente. Su primera palabra fue una advertencia sobre los peligros que aún acechaban a quienes buscaban la verdad. El regreso del millonario causó revuelo en la prensa y en las redes sociales, pero el peligro seguía latente, pues las sombras que intentaron silenciarlo no iban a rendirse sin luchar. Así, el misterio terminó por convertirse en una historia de valentía y conspiración, recordándonos que incluso en la oscuridad más profunda, la verdad puede salir a la luz, aunque cueste pagar un precio muy alto.